Muy bien. Ahora sí, entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya somos 10, así que ya yo creo que podemos empezar. Como les decía, hoy día terminamos la última parte del ensayo un poco más extenso que estábamos revisando. ¿Ya? Vamos a revisar tres textos. Los tres textos son textos multimodales. ¿A qué se refiere esto de texto multimodal? Ustedes están acostumbrados en realidad, porque son afiches, son infografía, textos que tienen que ver con la entrega de información, pero no solamente escrita, sino también jugar mucho con las imágenes, con lo visual. Por eso se llaman multimodales, porque mezclan la imagen y lo escrito, ¿ya? También se habla de textos multimodales en el sentido de los videos, por ejemplo, ¿ya? Pero sobre todo estamos, en este caso, por el tema de la prueba, claro, son la infografía o afiche, ¿ya? Muy bien, como siempre, la invitación es a participar para que vayamos viendo cómo están, ¿cierto? Veamos la respuesta, ¿verdad? Y si hay algo que no quede claro, me van consultando, ¿ya? Bien, deberían poder visualizar ahora el afiche, debería estar descargando, ¿cierto? Entonces estamos en el texto número 11, ¿ya? Se los voy a leer, dice, tienen que fijarse, eso es bien importante, en los textos multimodales tienen que fijarse en todos los detalles, tienen que ver la imagen, interpretar lo que dice la imagen, las palabras clave, las palabras destacadas, los porcentajes, los gráficos, todo ello es súper importante en una infografía o en un afiche, ¿ya? Por lo general no debería costarle este tipo de texto, pero tienen que tener ojos sí con fijarse en todos los detalles. Y ahí siempre tienen que fijarse en cuál es el objetivo de este tipo de texto, ¿ya? Fíjense ahí, ¿cierto? La imagen igual es como súper impactante, ¿verdad? O sea, si en realidad estamos ahí, es como la cuna de un niño, ¿ya? Y está este color del agua, en la parte azul, ¿ya? Entonces, la pregunta que sale ahí, ¿llenarías la cuna de tu hijo de agua sucia, agua contaminada? ¿Ya? ¿Cierto? Ahí está como, es como, claro, lo que están, se está literalmente ensuciando, ¿cierto? La cuna, ¿ya? ¿Por qué haces eso con tu hijo? ¿Verdad? Es una pregunta directa, ¿verdad? A los lectores, ya, o sea, de que algo están haciendo, ¿verdad? El 75% de tu hijo es agua, o sea, ahí está destacando el valor, la importancia del agua. Agua somos, si se fijan abajo en la parte inferior de la cuna, sale agua somos, que probablemente es la marca, ¿cierto? De esta empresa, seguramente venden agua ellos, agua en botellas plásticas, envasada, me imagino, ¿ya? Y después dice, somos agua, somos vida, ¿verdad? Y todo un juego retórico con el nombre de este producto, de esta publicidad, y exige solo somos para tu familia, ¿ya? Ahí lo leímos completo, ¿ya? Bien. Estamos entonces, pregunta 53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, si fuera cierta, describiría mejor un contexto que habría motivado a los autores de este texto? O sea, ustedes tienen que saber, ¿verdad?, que detrás de todo texto visual, multimodal o escrito, eh, siempre hay un contexto detrás. ¿Qué habrá motivado a las personas que crearon esta especie de infografía o afiche a hacerlo? Tenemos la alternativa A, las familias que viven en ciudades grandes suelen preocuparse más por la calidad de agua que consumen en la casa. Los padres que invierten en marcas específicas de productos del hogar suelen sentir ansiedad por la salud de sus hijos. C, los niños que duermen en cunas suelen consumir más agua que los niños que duermen en una cama. D, los niños más pequeños les suelen pedir a sus padres que les compren bebidas azucaradas. Y E, los padres que compran agua de marcas específicas suelen provenir de familias numerosas. ¿Cuál de todas estas afirmaciones es más verdadera o es verdadera en relación al afiche o infografía? La letra B. Ya, ¿y los demás? Los padres que A. invierten, ya, veámosla, a ver, veámosla A. La A dice, las familias que viven en ciudades grandes suelen preocuparse más por la calidad de agua que consumen en la casa. Ojo ahí, en alguna parte está hablando de ciudades grandes o está hablando de ciudades. ¿Habla de ciudades acá? No, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, porque esta pregunta tenía que ver con evaluar un poco, reflexionar sobre el texto, pero la reflexión siempre tiene que ser en relación a lo que dice en el texto. Entonces, ojo con aquello que no aparezca, ¿ya? En cambio, la B, esa era la correcta, dice, los padres que invierten en marcas específicas de productos del hogar suelen sentir ansiedad por la salud de sus hijos. Era una pregunta un poco más difícil, ya porque implicaba que ustedes reflexionaran acerca del sentido de la imagen en el texto, ya, y ustedes dicen acá,
claro, tenemos que la importancia de una campaña de publicidad de un agua, ¿cierto? De esta botella de agua, ¿verdad? Y claramente acá lo que se busca generar, apelar un poco a los sentimientos, ¿verdad? Los sentimientos de nosotros como lectores. Y sobre todo de los padres, ¿ya? ¿Y qué es lo que causaría ansiedad? Saber que, por ejemplo, tu hijo se está contaminando o no está consumiendo productos saludables. Entonces, lo más cercano sería que los padres invierten en marcas específicas de productos que suelen sentir esta ansiedad por la salud de sus hijos. O sea, en este caso como el agua Somos, ¿ya? Así que esa era la correcta. La 54. ¿Qué parte del mensaje se omite del texto, pero es importante para cumplir con el propósito principal? Omitir es decir que no aparece en el texto. A. En la imagen el agua sucia llena el 75% de la cuna. B. Es saludable consumir agua que sea 75% limpia. C. El agua destilada no se distingue del agua natural. D. Beber 75% más de agua Somos ayuda a la salud. E. El agua de marca Somos es buena para los niños. ¿Qué mensaje ahí está implícito? Tienen que interpretar el mensaje. ¿Cuál está implícito ahí? ¿Cuál estará implícito? ¿Le muestro de nuevo el afiche? Aunque Bueno, ya lo pueden deducir en todo caso, pero ya ver, Ok, unos segundos para que vean el afiche. ¿Qué dice el compañero? ¿Qué decía? ¿Cuál? ok. La E, ya, vamos a ver. Ujú. ¿Ya? ¿Se fijaron bien? ¿Vieron bien el afiche? sí. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a la pregunta de nuevo. Bien, el compañero dice la E. ¿Alguien dice otra o todos piensan que es esa? ¿Ya? Bien, sí, esa era la correcta, la E, ¿ya? Esa era la más evidente. Dice, el agua de marca Somos es buena para los niños, ¿cierto? Sabemos que era una publicidad, entonces acá lo que se busca es la venta de un producto, ¿verdad? La venta de este tipo de agua, ¿ya? Entonces esa era la correcta, ¿ya? No podemos calcular, por eso descartamos la A, no podemos calcular que se esté llenando el 75% de agua sucia con la cuna, no hay cómo calcular eso. Tampoco se habla de un porcentaje en relación a la cantidad de agua que limpia, que se consume o no se consume. Ya tampoco se compara agua destilada con agua natural. eh, y tampoco se ocupa ese porcentaje del 75% eh, para decir eso, porque el 75% solamente dice que la composición de nuestro organismo es 75% agua. Eso es lo único que dice, así que por eso lo otro lo descartábamos. ¿Ya? Bien, la 55, que es una de vocabulario. Cada vez les recuerdo que ustedes tengan que responder una pregunta de vocabulario. La habilidad que se pide ahí es relacionar la palabra con el contexto, ¿ya? E interpretar su significado, ¿ya? Por lo tanto, la habilidad que cada vez que ustedes están haciendo una respuesta de vocabulario, una pregunta de vocabulario, están poniendo en juego la habilidad de relacionar e interpretar. ¿Ya? Repito, relacionar el contexto e interpretar significado, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Bien, ¿con qué sentido se usa la palabra exige en el texto? Vayamos de nuevo a la infografía. La infografía es bueno volver porque es más breve, más rápido de leer. ¿Ya? La palabra exige, ¿cierto? Si se fijan, aparece en la parte inferior, al lado de la cuna. Dice, somos agua, somos vida, exige, solo somos para tu familia. ¿Ya? Tienen que ver ahí cuál es la carga que hay detrás, por así decirlo, de la palabra exige. Exige sería pide, requiere, reclama, solicita, busca. Y hay que leer la justificación. Pide porque se invita a los padres a valorar el agua de cierta marca, requiere porque es necesario para el cuerpo consumir agua, reclama porque la solicitud de este tipo de agua debe ser enérgica, solicita porque el agua de esta marca solo se consigue por encargo, o la E, busca porque los padres deben ir solo a lugares de venta autorizados. ¿Cuál será la correcta? La A, porque somos la marca. Ya, Dice exige somos. ya podría ser. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien que piense alguna otra? B, ¿La E? Ya. B, Ah, B, la B, requiere, ya, podría ser igual, ya estamos entre la A y la B. ¿Alguien piensa en alguna otra?
aprovechen ahora de participar, porque si se equivocan ahora, La B. ahora ya, la B, ahora es el momento de C. poder corregir. ¿Cuál? ¿Cuál? C. La C reclama, ya, bien. ¿Alguien da más? Estamos entre la A, la B o la C. Ya, muy bien. Veamos. En realidad, los que pensaron en la C era la correcta, ya, reclama, ya. Fíjense de nuevo, miren, fíjense de nuevo en la infografía, ya. Tienen que siempre asociarlo con todo el contexto que hay detrás. Somos agua, somos vida, exige solo somos para tu familia. Exige solo somos para tu familia. Ya, tengan en cuenta eso. Ya después dice, pide porque se invita a los padres a valorar el agua de cierta marca. Se está invitando a los padres, es como una suerte de invitación, así como a darle un valor, un significado al agua, a apreciar este tipo de agua, a valorar, a darle un valor al agua de Somos, no es muy preciso, así que por eso no era la correcta. La B dice requiere porque es necesario para el cuerpo consumir agua. Esa era un buen distractor porque cuando habla del 75% de tu cuerpo es agua, sí es verdad que es importante consumir el agua y lo dice el texto, pero no lo dice específicamente en la parte que nos preguntan. La palabra exigir, donde nos preguntan, se refiere más bien a reclamar porque la solicitud de este tipo de agua debe ser enérgica, o sea, que las personas necesiten, requieran agua Somos, pero no otro tipo de agua, sino solamente el agua Somos, y para ello tienen que hacerlo de manera enérgica, eso está como implícito, ¿ya? Entonces era la C, ¿ya? Si hay algo que no quedara claro, me van diciendo. La 56. ¿Qué efecto produce la imagen de la cuna, en este texto? A ver, si se fijan, ¿verdad? Era bien potente la imagen de la cuna, ¿verdad? Y esto tiene que ver un poco también con una habilidad bien compleja que es evaluar el sentido del texto y reflexionar a partir del texto. ¿Ya? Entonces tienen que reflexionar cuál es el efecto que produce la imagen en el texto. La A dice un rechazo hacia algo que se percibe como malo. La B, una añoranza de un pasado más puro y protegido. La C, un sentido de perplejidad ante una incongruencia. La D, una reacción de resignación ante algo inevitable. O la E, una respuesta cómica ante una paradoja. Probablemente puede haber alguna palabra que ustedes desconozcan, pero tienen que deducirla por su contexto, ¿ya? ¿Cuál será acá la correcta? Fíjense en las palabras clave: rechazo, añoranza, sentido, reacción o respuesta cómica. Rechazo es una negación de algo, añoranza es un deseo, un sueño, un anhelo. El sentido, un sentido de perplejidad ante una incongruencia, eso se refiere a algo que te deja sorprendido, que anonadado, sorprendido, porque no te encaja lo que tú sabes con la realidad, o una reacción de resignación, es decir, que no queda otra más que asumir las consecuencias, o algo que te cause risa. ¿Causa risa realmente eso? ¿Ya? ¿Cuál será el sentido de la imagen? C. ¿Cuál? ¿La C? C. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien piensa en otra? ¿Están todos de acuerdo con la C? ¿Qué habrá simbolizado, qué representará la cuna? Véanla de nuevo y vean qué les produce, ¿ya? Porque a veces una imagen dice más que 1000 palabras, así que véanla de nuevo. ¿Qué les produce tal cual como está la cuna ahí? Una cuna de un niño, imagínense que podría ser su hijo, o, bueno, no ahora, pero a futuro, un hijo suyo, por ejemplo, donde tenemos el agua, ¿cierto?, abajo y le están echando agua contaminada, agua sucia, con desperdicios, qué sé yo. ¿Qué sensaciones produce esta imagen? ¿Qué les provocaría? ¿O no les provoca nada? ¿Cómo? Rechazo. ¿Un rechazo? ¿Ya? Sí, esa era la correcta. Un rechazo, ¿ya? Un rechazo hacia algo que se percibe como malo. O sea, nosotros sabemos que el agua contaminada es algo que genera
que genera malestar, ¿cierto? Algo malo, o sea, algo que no es provechoso. Entonces, por lo mismo, en este caso, intenta que los padres, ¿verdad? Vean que darle un agua contaminada, un agua que no es 100% pura, como supuestamente sería el agua Somos, no les conviene para sus hijos, ¿ya? Así que era la A. La 57. ¿Qué estrategia principal de persuasión se usa en este texto? Una característica de este tipo de textos, por ejemplo, sobre todo con la publicidad y la propaganda, es que tienen características de los textos argumentativos y generalmente ocupan dos formas, dos estrategias para generar esa argumentación, que puede ser a través de la persuasión, que tiene que ver con apelar a los sentimientos de los lectores o las personas que ven eso, y o si no más bien de convencer, que tiene que ver más bien con dar argumentos racionales, ¿verdad? Estadísticas, datos. Acá, ¿cuál habrá sido la estrategia que está más presente en este texto? Convencer, apelar, recurrir, provocar o invitar. Los verbos son clave. La A dice convencer mediante información estadística. ¿Habían datos estadísticos? Sí, pero es lo más importante. La B dice apelar a los sentimientos de los lectores. La C, recurrir a estereotipos sobre los niños. La D, provocar nostalgia sobre la infancia. Y la E, invitar a imitar cierto comportamiento. ¿Cuál será la correcta? La B. La B. Excelente, súper bien, muy bien, todo muy bien. Apelar a los sentimientos de los lectores, ¿verdad? Sí, esa es la correcta, porque teníamos, ¿verdad? Que buscaba causar esta ansiedad, esta ansiedad de los padres de realmente comprar un buen producto para sus hijos, ¿verdad? Y no que no estuvieran contaminados, y a la vez, ¿verdad? Con esta imagen, ¿cierto? Que había de la cuna contaminada. ¿Ya? Muy bien. La 58. ¿Cuál es el propósito principal de este texto? Fíjense los verbos de nuevo: instruir, explicar, crear, motivar, subrayar. Instruir a los niños sobre el valor del agua. ¿Es un texto dirigido solamente a los niños? Explicar a los padres la importancia del agua. Tienen que fijarse ahí cuál es el público objetivo al que va dirigido este afiche o esta propaganda. Esta publicidad, perdón. Crear conciencia sobre la contaminación acuática. ¿Ese era el tema central? Motivar a los padres a comprar cierto tipo de agua, o la E, subrayar la problemática con las aguas residuales. ¿Cuál será la correcta? La B. B. Están entre la B y la D. Digo que la B. La D. La D, excelente, esa era. La correcta era la D, motivar a los padres a comprar cierto tipo de agua, ¿cierto? El agua Somos, ¿verdad? Era una publicidad de un tipo de agua, ¿ya? Así que la E era la correcta, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver otro texto multimodal, una infografía. Las infografías son bien usadas actualmente. Lo más probable es que en la prueba de transición que tienen que rendir ustedes le aparezca al menos una o dos infografías. Así que tienen que acostumbrarse a leer este tipo de textos, que son textos que aparecen constantemente porque son más rápidos de leer, tienen imágenes, impactan más también que un texto solamente escrito, por eso se ocupan mucho. Y me imagino que todos quieren entrar a la universidad, así que justamente en la universidad se trabaja mucho con textos multimodales o infografía. De hecho, cuando en las carreras, sobre todo en las carreras más científicas, ya, y bueno, ingeniería también, bueno, casi todas las carreras ahora, ocupan la infografía como para divulgar información de las carreras o divulgar información que como a otras personas que necesitan informarse de algún tema, se ocupa mucho. Bien, dice... Fíjense sobre todo el tipo de letra, fíjense en la imagen, las imágenes que aparecen, se parece un mapa en este caso, la estadística, fíjense en todo, en todo acá es importante. Alerta en Latinoamérica por el virus Zika, ya es el tema central, ¿cierto? Está destacado. Conoce las características de este virus de origen asiático y africano que está causando estragos en países de América Latina y el Caribe. Conoce las características. El conocer las características ya nos está dando información sobre qué tipo de texto es, así que ojo ahí, no se los voy a adelantar, tienen que deducirlo ustedes. Después tenemos la imagen de un cuerpo humano y al lado tenemos los síntomas. Solo 1 de cada 5 los desarrolla. Aparecen del día 2 al 12 después del contagio. Duran entre 4 y 7 días. Los más frecuentes: fiebre de menos de 39 grados Celsius, inflamación en manos y pies, conjuntivitis no purulenta, sarpullido, primero cara y luego cuerpo, dolor de cabeza, debilidad muscular y articular. Menos frecuentes: vómitos, diarrea, dolor abdominal, falta de apetito.
y al lado aparece el mosquito que transmite el virus Zika, ¿cierto? Que es un arbovirus transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Es similar al dengue, el chikungunya o la fiebre amarilla. También puede transmitirse vía sexual. Se ha detectado virus en el semen y vía sanguínea, pero son poco frecuentes. ¿Ya? Diagnóstico. Ya que la mayoría de los síntomas se presentan en casos de dengue y chikungunya, se recomienda consultar a un médico para hacer pruebas de sangre. Tratamiento. No hay vacuna ni medicamento específico, pero se pueden tratar los síntomas. Para fiebre, dolores y malestar general, analgésicos como paracetamol y acetaminofén. Para la erupción, antihistamínicos. Atención, hasta que no se descarte un caso de dengue, se recomienda evitar aspirinas y antiinflamatorios por el riesgo de hemorragias. Y después aparece ahí una imagen de una embarazada. Alerta a embarazadas. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, emitieron una alerta a mujeres embarazadas para que eviten viajar a los países de Latinoamérica donde se registran contagios. Daños colaterales. El Ministerio de Salud de Brasil estableció una relación entre la infección de Zika con el incremento de recién nacidos con microcefalia y otras malformaciones. O sea, claramente más perjudicial para las embarazadas y por las consecuencias que genera. Países con caso: Brasil, Colombia, El Salvador, Guayana Francesa, Martinica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Guyana, perdón, Isla de San Martín. O sea, gran parte de Latinoamérica, sobre todo la parte de Latinoamérica más selvática, donde hay presencia cierto de selva, como se ve en el mapa ahí, ¿verdad? Es la que más está, donde se cierto, esparce este virus. Bien, ya lo observaron bien, se fijaron bien, ¿cierto?, en los datos clave, ya, para ahora ir a las preguntas. 59. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la infografía anterior? ¿Cuál será el propósito de esta infografía? Aquí tienen que fijarse en los verbos, ¿ya? Porque tienen que interpretar su significado, el sentido del texto. Advertir, informar, explicar, persuadir o exponer. Ya sabiendo si es un texto informativo o un texto argumentativo, pueden descartar o ver algunos de los verbos. Advertir sobre la alta tasa de casos de infección. B. Informar sobre las características del virus Zika. C. Explicar los principales síntomas del virus y su tratamiento. D. Persuadir a la población de que evite viajar a los países con casos. Y E. Exponer sobre el virus Zika y las medidas que se están abordando. Pregunta para ustedes: ¿es un texto expositivo o argumentativo? Expositivo. Expositivo, ¿cierto? Entonces predominan verbos del tipo informativo, ¿cierto? Por lo tanto, descartaríamos, por ejemplo, los verbos como advertir, porque advertir tiene que ver con convencer, así que no. Descartamos también persuadir, porque también un verbo argumentativo. Entonces nos quedamos solamente con informar, exponer y explicar. Nos quedan tres alternativas. ¿Cuál de esas tres será? ¿La B, la C o la E? La B. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? La B. ¿La D o la B? La B. B. B, ¿cierto? Excelente. Informar sobre las características del virus Zika. O sea, el tema central era el virus Zika, ¿cierto? Y todo lo demás era en relación a las consecuencias, las características del virus, lo que podía provocar, dónde se desarrollaba, etc. Así que 59B. La 60. ¿Qué comunica la ilustración del mosquito en la infografía? Vayan de nuevo bueno, vayamos a la infografía. Veamos el mosquito ahí. ¿Por qué creen que están estos mosquitos? ¿Por qué estará el mosquito ahí? ¿Cuál será la función de mostrar el mosquito del virus Zika? Igual es evidente, pero ¿cuál será? Dice, ¿qué comunica la ilustración del mosquito de la infografía? El tipo específico de mosquito que lo porta, el organismo que principalmente lo contagia, el organismo que lo porta, el mecanismo de transmisión del virus o el organismo que produce el virus. ¿Cuál será ahí? Igual hay distractores ahí en esa pregunta, así que ojo ahí. La A. El tipo específico de mosquito que lo porta, ya. ¿Qué más? La C. El organismo que lo porta, ya. La B. ¿Cuál? ¿La D o la B? B. B.
D. De bueno. La D. Ah, Bueno. Sí, ah, la B también. la B y la D. De Ya, bueno. no están, no están de acuerdo, ¿ah? Ya, veamos, dice, miren, fíjense de nuevo, ahí se van a dar cuenta solo, esperen, miren, fíjense acá. Miren, ahí está el mosquito, pero fíjense ahí. ¿Qué es? Es un arbovirus transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Es similar al dengue, el chikungunya o la fiebre amarilla. ¿Ya? Ahí están como características del virus, ¿cierto? Y está ese mosquito, ¿verdad? Que lo transmite. ¿Ya? Eso es lo que aparece en esa parte del, por lo menos ahí. ¿Ya? Y si se fijan, ¿ya? No puede ser el organismo, porque no estamos hablando, a ver, claro, sí los insectos, pero los insectos no, es muy amplio hablar solamente del organismo que lo porta, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, nos sirve, nos servía más bien, porque algunos decían la B, el organismo que principalmente lo contagia, es que la palabra organismo se ocupa más bien para, por ejemplo, bueno, para cualquier cuerpo, pero es que cuando hablamos de mosquitos no solemos hablar tanto de un organismo, no es como muy común, pero sí el mecanismo de transmisión del virus, ¿ya? ¿Por qué? Porque además destaca al lado, dice que es un arbovirus, ¿ya? Y estos arbovirus se transmiten por los artrópodos, ¿ya? Los artrópodos son estos tipos de insectos, ¿ya? Entonces, en realidad tenían que leer igual lo que aparecía al lado del insecto, ¿ya? Entonces, por eso lo que voy con esto es que ahí tienen que fijarse siempre, no solamente en la imagen, sino en lo que aparece al lado de la imagen, ¿ya? Por ejemplo, acá, es un arbovirus transmitido por la picadura del mosquito, tanto, ¿cierto? Que era Aedes aegypti, ¿ya? Entonces, por ese lado. ¿Ya? Bien, entonces la correcta ahí era la D, el mecanismo de transmisión del virus, ¿ya? Porque se transmite por vía, de picadura de mosquito, ¿ya? Bien, la 61. El mapa presente en la parte inferior de la infografía representa. ¿Por qué estaría ese mapa ahí? A. Los países en los cuales no se ha detectado el virus. B. Los países más débiles en relación con tratamiento del virus. C. Los países con posibles focos de infección del virus. D. Los países actualmente afectados por el virus. O la E. La rápida propagación del virus en Latinoamérica. La D. La D. Excelente, esa es, ¿cierto? Esa era más fácil, ¿verdad? Los países actualmente afectados por el virus, ¿verdad? O sea, de hecho lo dice literalmente, ¿verdad? Ahí tenía simplemente ir acá, dice países con caso. Claro, y sabemos si son países con caso, es porque son países en los que está presente el virus actualmente, ¿ya? Así que muy bien, era la de los países actualmente afectados por el virus. 62. ¿Qué sentido cobra la palabra alerta en el texto alerta a embarazadas? ¿Qué sentido tendrá cuando dice alerta a embarazadas? De señal, de alarma, aviso, prevención o llamado. Pero ahí tienen que leer la justificación. Dice, A. Señal, puesto que se está realizando una distinción de la peligrosidad entre embarazada y otras personas. B. Alarma, ya que se está indicando el peligro inmediato que se produce en mujeres embarazadas. Ojo con las palabras ahí. C. Aviso, puesto que se le está advirtiendo a la población objetiva que no realice viaje a los focos de infección. D. Prevención, ya que se está recomendando que se cancelen los viajes a los países que presentan casos. O la E. Llamado, puesto que se está ordenando que la población cancele sus viajes a los países que son foco de infección. ¿Cuál será la correcta ahí? D. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuál será ahí? La Sí. C. ¿Ya? Sí, la C era la correcta. Aviso, puesto que se le está advirtiendo a la población objetiva que no realice el viaje a los focos de infección. ¿Y cuál es la población objetiva? Por ejemplo, la embarazada en este caso. ¿Ya? Alerta embarazada. ¿Ya? El compañero había dicho la D, ¿o no? Prevención, ya que se está recomendando que se cancelen los viajes a los países que presenten No, casos. había dicho la B. Ah, la B, alarma. Había dicho la B. Alarma. Alarma, gracias, alarma, ya que se está indicando el peligro inmediato. Ya, ahí no podía ser esa porque dice, se está indicando el peligro inmediato. Fíjense acá, no es un peligro inmediato que le afecte que la embarazada se vayan a morir. Dice, fíjense acá, daños colaterales, es decir, los daños que van a haber posteriormente. Y esos daños colaterales son porque los hijos de esta mujer embarazada, que son picadas por estos mosquitos, y es cierto que portan el Zika, finalmente lo que genera, puede generar malformaciones, por ejemplo,
y microcefalias también, ¿cierto? Que es lo que sale ahí abajo de daños colaterales. Entonces no es un daño inmediato, sino más bien un daño posterior, ¿ya? O colateral, ¿ya? Por eso no podía ser la B, ¿ya? Bien, entonces ahí era la C, ¿cierto? Aviso. La 63, en relación a la siguiente infografía, ¿ya? Esta es otra, ya dice Sociedad de Conservación de la Playa del Sur, ¿ya? Fíjense ahí. Los tiburones son importantes. Fíjense también ahí que está simbolizando como el mar. ¿Por qué son importantes los tiburones? Siendo los depredadores de los océanos, los tiburones mantienen sano nuestro ecosistema más grande e importante, ¿cierto? El mar. Nuestra existencia, en parte, depende de la de ellos. Si eliminamos a los tiburones, ese equilibrio será gravemente alterado. ¿Cierto? Ustedes saben, me imagino por biología, que todo lo que tiene que ver con la cadena trófica, ¿cierto? La cadena de alimentación en los ecosistemas, ¿verdad? Si es que tú alteras uno de los elementos, uno de los miembros de esta cadena trófica o alimenticia, ¿cierto? Altera toda la cadena, pero hay ciertos grupos que son fundamentales. Los depredadores también son parte importante de la cadena trófica porque permite que no aumente cierta población de algunos tipos de, en este caso, ¿verdad? De los mamíferos o animales marítimos, ¿cierto? ¿Ya? Y en ese caso, claro, porque si aumentara hubiese sobrepoblación de algunos elementos de la cadena trófica, lo que generaría es que ellos se volvieran más depredadores de los que están antes. Entonces alteraría todo el ecosistema. ¿Ya? Entonces es complejo el tema de los ecosistemas. Bien. Después dice, el 30% de todas las especies de tiburones y rayas están o en peligro o al borde de la extinción. Por eso el llamado, ¿cierto? 73 millones son asesinados cada año, ¿ya? O igual una cifra alarmante, para apoyar la industria de aletas de tiburón y la demanda de sopa de aleta. Y el 50% de todos los tiburones se enredan accidentalmente en las redes de pesca y después se les tira por la borda muertos o agonizando. Después dice, los tiburones valen más vivos que muertos, los tiburones ayudan a mantener el equilibrio en ecosistemas marinos. ¿La vieron bien? Para que podamos resolver las preguntas, ¿cierto? ¿Ya? Espero que esté claro. Bien, 63. ¿Qué elemento de esta infografía tiene como objetivo dar credibilidad a la información? A, los recursos gráficos al pie de la infografía. B, la cita destacada entre líneas amarillas. C, la mención de una institución en el encabezado, o D, el lenguaje técnico que se utiliza en los textos. Tienen que ver cuál le da mayor credibilidad de los elementos que se mencionan. Les voy a dejar proyectado un poco más la infografía. Fíjense bien. Acá tienen que evaluar, ¿cierto? Cuál es el trasfondo, ¿cierto? De esto, ¿ya? Y finalmente también interpretar acá, reflexionar más bien, reflexionar sobre la pregunta. Bien, vayamos entonces. ¿Qué elemento de esta infografía tiene como objetivo dar credibilidad a la información? Ya tienen que reflexionar sobre cuál elemento es clave acá. ¿Cuál será? ¿Los recursos gráficos, la cita destacada, la mención de una institución o el lenguaje técnico? La A. Puede ser La C. Ya. Bien. Los recursos gráficos, por ejemplo, que era la A, los recursos gráficos se refiere a la imagen que está al final. ¿Es realmente ver esa imagen le da mayor credibilidad al afiche? Nosotros, si ustedes se acuerdan que cuando se ha visto argumentación, chicos, ¿alguien tiene el micrófono encendido? ¿Lo puede apagar, por favor? Ahí sí, gracias. Como les decía, en la imagen del final, la imagen te refuerza generalmente lo que aparece en la infografía, los textos, pero para dar credibilidad, la argumentación ocupa datos, ocupa cifras, o también ocupa también instituciones, nombres de instituciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con los respaldos dentro de una argumentación. Cada vez que les pregunten sobre la credibilidad de algo, ya se refiere a qué es lo que está respaldando aquello. Y acá dice Sociedad de Conservación de la Playa del Sur. Con eso podemos deducir que esta ficha, esta infografía, no la dijo alguien por decirlo, porque se le ocurrió, porque está en contra de que maten a los tiburones, ya que es así, pero es más bien porque son estudios que está haciendo la Sociedad de Conservación de la Playa del Sur. Entonces, esa institución sería finalmente la que avala o respalda que esta información es verídica, ¿ya?
Entonces, en esta pregunta, ¿cierto? La correcta sería la C, la mención de una institución en el encabezado, ¿ya? Así que los que pensaron la C estarían muy bien, ¿ya? 64. ¿Qué función cumplen los datos incluidos dentro del recuadro en la infografía? Vayamos a los datos, ¿ya? El 30%, los 73 millones, el 50%. ¿Qué función cumplen esos datos? El 30% de todas las especies de tiburones y rayas están o en peligro al borde de la extinción. 73 millones son asesinados a cada año para apoyar la industria de aletas de tiburón y la demanda de sopa de aleta. Y el 50% de todos los tiburones se enredan accidentalmente en las redes de pesca y después se les tira por la borda muertos o agonizando. ¿Ya? Fíjense, ahí también dice por qué son importantes los tiburones, entre otras cosas, los tiburones valen más vivos que muertos. Ya, pero sobre todo fíjense en los datos, esos datos que leí recién. Bien, entonces, ¿qué función cumplen esos datos? A, poner en contexto el peligro que representan los tiburones. B, ilustrar de manera concreta la situación de los tiburones. C, desmentir información falsa que circula sobre los tiburones. O D, establecer la autoridad de la sociedad, CAP, ¿cierto?, en investigación marina. ¿Cuál será la correcta? ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? B. La B, ¿cierto? Muy bien. Ilustrar de manera concreta la situación de los tiburones. O sea, clarificar, ¿verdad?, a la población que los tiburones están en peligro de extinción, que muchos mueren, millones y millones mueren, ¿cierto? 73 millones mueren, ¿verdad?, al año, ¿verdad?, asesinados. Bien, y la última pregunta que nos queda, ¿cuál es el propósito de esta infografía? ¿Cuál será el propósito de acá? Cada vez que les pregunten sobre el propósito de un texto, ya sea multimodal o cualquier otro, ustedes lo que tienen que hacer es relacionar lo que ya leyeron, ya, y cómo lo interpretan. ¿Cuál será el propósito? A, exponer el estado de los ecosistemas marinos. B, motivar a los lectores a proteger a los tiburones. C, prevenir sobre los riesgos asociados con los tiburones. O D, instruir sobre el valor de los tiburones en el mercado. Exponer, motivar, prevenir o instruir. La B. La B, ¿cierto? Excelente. Motivar a los lectores a proteger a los tiburones, ¿cierto? O sea, este texto, a diferencia del anterior, tenía un carácter más argumentativo, ¿verdad? En ese sentido, predominan verbos como motivar, ¿verdad?, o prevenir, pero el más específico, porque tanto exponer como instruir son verbos informativos, así que no nos servía para esta infografía. El más específico era justamente motivar a los lectores a proteger a los tiburones, o sea, preocuparse de que no se extingan. Bien, terminamos de ver este ensayo. La próxima semana vamos a revisar las preguntas que yo les mandé, ¿cierto? Que deberían hacerlo por puntaje nacional, ¿ya? Para que puedan ingresar y verlo, ¿ya? Y les recuerdo que anotar su nombre en el chat para que me quede registro de asistencia igual. ¿Hay alguna duda? ¿Qué les pareció? ¿Les quedó más claro? ¿Se les va aclarando un poco? ¿O se les hacen difíciles estos textos? ¿Más fácil? ¿Qué les pareció? ¿Va quedando más claro o no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, porque igual era una infografía. Ya, muy bien. Bien, eso chicos, cualquier duda me escriben. Por favor, hacer entonces ese mini ensayo de 20 preguntas para que lo revisemos la próxima semana. ¿Ya? Cualquier cosa me consultan. Ya, revisen el material que también está en el Classroom. ¿Ya? Eso, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, Saludos. profe. Chao. Profe. Chao, cuídense. Gracias, profe. Chao.